complicada también para Universidad Católica, que está en búsqueda de técnico, que hay información con San Pedri, que hay información también con el arco de Universidad Católica. Tú eliges por dónde comenzar, Jorge Cubillos. Cuando yo di la prueba de aptitud había una que decía ninguna de las anteriores. Porque lo primero que les voy a mostrar, a ver si Jorge Medina, nuestro cameraman, nos acompaña, es que estoy al lado... ¿Hace cuántos años diste esa prueba? No, ya ni me acuerdo, fue como el 86. Mira. Era la PA, prueba de aptitud académica. Ah. Ya. Bueno, harto tiempo, ¿eh? Sí, poquito. Harto tiempo. Ya ni sé cómo se llama ya, pero bueno, lo que le estoy mostrando es que están techando la tribuna Fuyú, que es lo último que queda estructuralmente hablando del estadio. Ya se está limpiando los alrededores del nuevo recinto del San Carlos de Apoquindo, el Claro Arena, porque están los bultos, la cancha ya está en Chile, la carpeta mejor dicho, y los bultos poco a poco van desapareciendo para ingresar al gramado del estadio, es decir, ahí ya se comienza a trabajar derechamente en lo que va a ser la nueva superficie que va a tener este nuevo recinto también. Entonces, bueno, siguen las fechas y los plazos tal cual lo hemos venido contando y como los ha también declarado la gente de Cruzado, encabezado por Juan Tagle, que es el partido con Coquimbo, la inauguración, comillas, inauguración, porque en rigor oficialmente no va a ser la inauguración, va a ser el primer partido que se va a jugar acá en este nuevo recinto. Bueno, en el medio de todo esto, Nala, amigos, compañeros, ustedes me preguntan, la búsqueda del técnico, se va a San Pedri, el arco se queda Tomás Guiliermo, son tres temas fundamentales que tiene la UC hoy día, que volvió a los entrenamientos hoy por la mañana para preparar el partido ante Huachipato. Queda bastante para el partido con Huachipato porque es el fin de semana subsiguiente en condición de locales su sigla Universidad Católica. Se espera, y eso allá apunta la Regencia Cruzada, que para ese duelo ante el equipo de Jaime García ya tenga nuevo entrenador. Es cierto que lo que escuchamos ayer de Tati Boljovacic, con una pregunta muy directa que le hicimos fue, ¿es Pablo Itamina Sánchez, que está en Chile, el candidato más serio? Bueno, el sentido común y la información y los trascendidos hablan de que es así. No obstante, dijo 4 o 5 nombres. Los demás, Guillermo Almada, acaba de rescindir con el Pachuca. Marcelo Méndez, no está dirigiendo. Pablo Repeto estuvo el año pasado en Atlético Nacional de Colombia. Entonces, esos 4 entrenadores, más Pablo Itamina Sánchez indudablemente, cumplen con aquel precepto que el mismo Tati Boljovacic nos declaró. Primero, que conozca el medio. Hoy día, como están las cosas, se conocen los medios, sí, pero el que más conocimiento tiene del medio chileno es Pablo Itamina Sánchez, que dejó Liga la semana pasada. Y los otros sí cumplen con el principio básico, que no están dirigiendo. Bueno, de hecho, Almada, por ejemplo, suena para ser entrenador de Tigres en México. Son parte de las cosas que se vienen en el mercado actual, porque son técnicos que han terminado de dirigir, mejor dicho, recientemente. Entonces, de aquí al fin de semana deberían ya tener una resolución y para presentar probablemente la próxima semana también al nuevo entrenador de la Universidad Católica. Y en eso están porque se lo toman con bastante calma. Ustedes saben que operan de una manera muy sigilosa, más allá que hayamos podido conversar, como no, en otras oportunidades no lo pudimos hacer con Tati Boljovacic en un proceso de búsqueda de un entrenador. Pero sí nos dio lineamiento de lo que están haciendo para encontrar al DT que reemplace a Thiago Núñez. Entonces, bajo esa lógica, lo que viene ahora es que las carpetas y las presentaciones que se hacen la mayoría virtual, salvo Pablo Itamina Sánchez, que se puede hacer presencial porque ha estado acá en Chile. Bueno, en ese contexto, los directores, para tener una respuesta definitiva y decirle al entrenador, señores, y de ahí entran a negociar ya con la parte económica, que es fundamental. En eso están en cuanto al entrenador, compañeros. Y de ahí, ustedes si opinan, me preguntan algo, pasamos al siguiente tema. Ahora, Leo Burgueño, no he tenido la posibilidad de preguntártela a ti, digamos, acá. Pregúnteme, lo que quiera. ¿Es para ti, Pablo Yo respondo Sánchez, todo. un buen nombre para Universidad Católica? Pablo Sánchez está, yo creo que hace rato estaba pidiendo una oportunidad en un equipo grande. De hecho, da el salto a un equipo grande como Liga Deportiva. Liga Deportiva es un equipo muy grande en el continente. Basta ver las vitrinas que tiene, mayor que todos los equipos chilenos, digamos. Y dio ese primer salto. Yo creo que está capacitado para dar el salto a un equipo grande, porque de hecho su representante ha tenido contactos, como lo marca Jorge, no solamente con Católica, sino también con Colo-Colo. O sea, está en el radar de 2 de los 3 equipos grandes. Una pequeña, Jorge, una pequeña
¿Salvedad? Sí, salvedad. Está en Quito en este momento Pablo Sánchez. Vuelve la semana que viene. Leo, no sé, yo sé que tiene muy buena info, Leo, pero hasta el sábado por lo menos estaba en Chile, ¿no? Pero él estuvo acá. Sí, porque su residencia es en Santiago. Pero está en este momento está en Quito. Buen punto. Vuelve la semana que viene. Ya, en este momento, ok. Salud, Leo. Sí, buen detalle. Sí, bueno, Y Es que uno va, tiene que también... Tiene que tomar agua para la garganta. Aparte vengo saliendo de un resfrío, estuve una semana en cama. muy bien, muy bien. Sí, estuve con la delantera, era Leonardo Vélez. ¿Cómo se llama el otro? Arancibia. Sí. Y lo comentaba el Pollo Viñolo. Sí, lo relataba el Pollo Miñolos. Y lo dirigía Marcelo Gallardo. Música de fondo, Pollo Fuentes. Sí. Ahora, Jorge Cubillos. Bien, sí, Jorge Cubillos. venga, conmigo. Además de Pablo Perdona, Sánchez. pero A ver, le diga, quería perdón. preguntar... sí, porque me iba a preguntar por los apellidos, los demás nombres que hay. Sí. Repeto, Almada, Méndez, son todos muy distintos en todo caso. Y me parece que Leo, no sé si va a estar de acuerdo, pero son distintos. En cuanto a la forma de plantear, con alguna similitud obviamente, como el fútbol es universal, pero... Además, en algún momento, Jorge, lo marcabas, ¿no? El tema de haber sido campeón. O haber tenido una experiencia siendo campeón. Creo que Almada de ese grupo, Almada, ¿quién es el otro que marcaste? Méndez no me... Y respeto. Repeto sí fue campeón en Ecuador. No, y Repeto. Sí. Y Sánchez fue campeón también en Ecuador ahora, pero el año, o sea, el doble campeón en la Supercopa y en el campeonato ecuatoriano. Pero sí, son absolutamente Sí, distintos buen elemento cada uno. también. Sí, son absolutamente distintos cada uno. Sí. Claro, que es un factor que tienen que ponderar, sabiendo que en la comisión fútbol, donde está Felipe Correa, más la opinión del directorio, encabezado por Juan Tagle, tiene 11 integrantes del directorio de la Católica en todo caso, no son pocos. Y lo que haga, obviamente, el propio Tati Buljovasic junto a Marcelo Peña, bueno, claramente ahí hay que ponderar diferentes conceptos que tienen que ver con los lineamientos que él mismo entregó y que van de la mano con los perfiles de cada entrenador. Pero él también definió el perfil en esa entrevista que dábamos a conocer ayer y antes de ayer y que claramente apuntan hacia cómo va a ser la Universidad Católica de este nuevo entrenador. Pero la información también es relevante desde el punto de vista que, como estuvo acá Pablo Vitamina Sánchez, bueno, debe tener, se infiere, se deduce y trasciende, que son tres cosas distintas. Alguna ventaja sobre los demás candidatos y el conocimiento del medio, básicamente, que él sí lo tiene versus los demás que surjan, cualquiera de los que surja, porque en su momento se dijo Miguel Ramírez, Miguel Ramírez sabemos que ya va con su destino claro a la Unión Española. Entonces, pero de aquí al fin de semana vamos a tener novedades respecto a lo que va a suceder con la presentación o la confirmación del nuevo entrenador de la UC. Jorge, Nada. y en ese sentido, ¿qué le proponen al nuevo entrenador, por ejemplo, solo que venga por este periodo de que termine la temporada? O me imagino que le ofrecerán algo más largo, un año, lo que queda temporada más, otra temporada más. No, en general Católica tiene las ofertas que ha hecho a los entrenadores anteriores, salvo Paulucci, que era de la casa, tuvo un periodo más acotado en términos de cómo se daba su futuro, porque era la primera experiencia que tenía profesionalmente y así tomó el equipo, salió campeón para después seguir y quedarse poco tiempo porque los resultados no se dieron. Pero en general hablamos de sobre un año. Y en este caso, la información que tenemos es que sería un año y medio, es decir, hasta fines del año 2026. No deja de ser atractivo porque, sabiendo las cifras que se manejan en nuestro país, que son menores respecto, por ejemplo, si comparas a un entrenador que estuvo en México, como Almada, si comparas a Argentina, o incluso si comparas a Ecuador, obviamente, las cifras son inferiores. Pero bueno, está de la mano con el proyecto, lo atractivo que puede ser y el desafío que implica. En el caso de Pablo Vitamina Sánchez, como decía Leo, primera vez que tendría la experiencia de, comillas, dirigir a alguno de los denominados grandes en nuestro país. Ya, Jorge Cubillos, ¿qué pasa con Sampedri? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Hay ofertas sobre la mesa? Fernando Sampedri, yo creo que ni él tiene definido su futuro. A ver, porque el interés está. Y yo estaba hablando también estos últimos días, las últimas semanas, con colegas de Brasil. Me dice, Subeldía es un nombre que tiene a Sampedri en su carpeta. Massi Calleri, que es uno de los jugadores importantes, se lesionó, corte ligamentos,
tiene para rato de recuperación. Con mayor razón surgió el nombre de Sampedri porque Subeldía lo conoce. Entonces, hay un aspecto ahí que tiene que ver con cuándo termina contrato Sampedri, a fin de año. Entonces, siempre cuando estaba en una etapa final ya surgieron posibles clubes interesados. Inter primero, Gremio después. Finalmente, sabemos el resto de la historia, terminó firmando su vínculo con la Universidad Católica y sigue presente en ello. Pero acá surge esto porque sería con más fuerza que en años anteriores. No es, en buen chileno no es humo, no es trascendido, no es rumor, sino que es real. Ahora, teniendo contrato vigente con la Universidad Católica, obviamente la oferta tiene que llegar de manera formal a la UC, a la mesa de cruzados, para ver qué destino tiene. Pero el interés está, por lo tanto, lo dejaríamos en condicional porque sabiendo la relevancia que tiene Sampedri, más en esta etapa, y esto va más allá de lo futbolístico, con lo que les mostraba recién el estadio, inaugurar este recinto, tener la posibilidad de ser uno de los emblemas para la nueva casa que tiene la UC, todos esos aspectos están en la balanza desde el punto de vista cruzado. Otra cosa también es lo que le puedan ofrecer al jugador. Sí, es que eso es importante, sí, la oferta, digamos, es buena, pero ahora, Caro, ¿cuánto pierde también la UC sin Sampedri? Sí, no, muchísimo. Finalmente, a ver, Sampedri con lo que ha hecho, yo creo, debiese ya cerrar su carrera en Católica. Es lo que más uno ya infiere a partir de su carrera, de que ha sido por lejos el club más importante donde ha estado, del récord que ya logró capturar, sigue anotando goles. De hecho, tiene un inicio que, si bien no va acompañado con un buen rendimiento del equipo, tiene muchos goles que perfectamente lo pueden catalogar como ex goleador del campeonato, que sería una real locura. Entonces, tiene los pergaminos suficientes como para que Católica le renueve. Si finalmente también uno entiende que todo este ruido viene en medio de meses donde se está negociando, el tira y afloja, aparecen ofertas o intereses que de repente no se concretan en ninguna oferta formal, digamos. Pero bueno, es parte del juego. Aparecen los representantes. Sí, total. Ya. Y esto además, es habitual. Además, pensándolo del lado de Sampedri, también tiene un futuro asegurado en el club, digamos. El día que se retire. Que creo que retirarse en el club le favorece mucho más para cualquier tarea, cualquier trabajo en el club posterior. Claro, sobre todo, pero también es una decisión familiar, ¿no? Sí, yo creo que está muy cómodo. Yo creo que está cómodo, por lo que hemos escuchado incluso ¿se acuerdan cuando fue nominado la primera vez? Que incluso la familia viajó y todo, y su señora habló de lo cómodo que estaban justamente en Chile y todo lo que... Y es de los que ha dado una vuelta larguísima. Es un tipo que ha jugado en Argentina en tercera división, que le costó afirmarse, salió de Atlético Rafaela, era compañero de Bobaglio, el actual entrenador de Palestino. Sí. Bobaglio era un jugador ya de experiencia en el plantel, sí, y Sampedri recién empezaba. Y es un jugador que Atlético Rafaela lo tuvo que dar a préstamo varias veces, jugó en tercera división muchos años, hasta que se fue afirmando y después pegó el salto a primera división en Atlético Tucumán y Central. Tal vez Católica es su equipo en el mundo, ¿no? Hay jugadores que tienen esa relación con algún equipo en particular, donde brillan y después... O no brillaban hasta que llegaron a ese equipo, o simplemente brillan solamente en un club en particular y después se rompe esa relación y no pasa nada más. Ahora, se aclara más o menos el panorama de Sampedri. ¿Se aclara o no se aclara lo de Tomás Guillier? Lo que va a pasar de aquí al viernes es que Tomás Guillier y su agencia van a tener una reunión con Cruzados. Esto significa dar una respuesta definitiva a la oferta que le hizo la UC o tomar la que tiene el Bolonia, que es oficial, en eso no hay misterio, sabiendo que tiene un periodo bastante extenso, se habla de 4 años, para que vaya a enrolarse al club italiano, pero con la posibilidad de jugar en una liga competitiva, como la clasifican a la canadiense, en la Major League Soccer, en el Montreal específicamente, tienen los mismos dueños. Yo la información que tengo, a ver, mira, sí, información y algo que puede suceder acá, que apunta a hilar un poco fino y cómo se están dando las cosas. Lo más probable, digo hoy día, es que va a tomar la oferta del Bolonia y no va a seguir en la Universidad Católica. Trascendió, se dijo, se informó que eran 3 años lo que le ofreció Cruzado. Me aclararon, de muy buena fuente, que es 1 año y medio solamente. Y por ende, más aspectos familiares que tienen que ver con la vida de sus hermanos en Europa,
y otras situaciones, bueno, estaría ponderando de mejor manera la posibilidad de ir a jugar al Bolonia o enrolarse, mejor dicho, en el Bolonia para tener este desarrollo del cual hemos explicado. Pero esta semana hay una reunión donde tendría que darse un sí definitivo. Digamos que harta la diferencia, Gonza, entre ofrecer 1 año y medio y ofrecer 3 años, ¿no? Sí. A ver, yo lo primero creo que... Para alguien tan joven como él. Claro, para un jugador tan joven, obviamente me imagino que va con un alza en su salario también, pero creo que 1 año y medio contra los 3, 4 años que le pueden estar ofreciendo a él, creo que es muy poco. Si la Universidad Católica, no me refiero a lo económico, sino que a la propuesta en cuanto a años. Creo que desde ese lugar no tiene sentido ni una ni la otra. O sea, el peso de poder partir está mucho más cercano. Sobre todo por la proyección que tiene, por lo joven que es. Yo creo que sí, a esta edad se entiende que hagan contratos largos. Sí, lo que uno cuestiona cuando realmente... Sí, por supuesto, no la de a uno, digo, hay que ser muy cara dura. A los 36 años, cuando salen con contratos de 3 años, dicen, no, pues ahí como que empieza a cojear un poquito la mesa, uno no entiende como hacerle mucho, pero a su edad... O sea, un buen contrato a él, para él sería 4 o 5 años, pensando en que Universidad Católica lo pudiera vender, si es un jugador, un arquero que en cualquier momento puede partir, o sea, es ahora, pero 1 año y medio creo que es muy poco para proyectarlo y obviamente también va de la mano con que le puedan ofrecer más años, pero también con un salario que me imagino no es el que hoy día tiene, o sea, va acompañado de económicamente una mejora. Obvio, y con una cláusula posiblemente. Con una cláusula de salida. Igual si se provoca lo que está anticipando Jorge, vamos a empezar a ordenar por orden alfabético los que se van de la Católica sin dejar un miserable peso, o como en el caso de Tapia, que también lo podríamos sumar, digamos que fue netamente por su voluntad que le dejó un monto, pero la verdad es que es un tema bien recurrente, temporada a temporada, estos casos se repiten y no hay forma de que no sea así. Bien preocupante porque son de casa. Ahora, ¿cuál es la fórmula, no? De poder encontrar una solución a ese tema que planteas tú, Caro. Y me imagino que no es simple porque hay ambas partes, digamos, la del jugador con su representante y la del club con el jugador, quieren obviamente buscar lo mejor para él. Jorge, algo ibas a decir tú. Sí, lo que pasa es que yo hace poco conversaba con dirigentes y también en el Consejo es tema habitualmente, porque se dice, que no le pasa a Católica, le pasa a muchos equipos que forman y lisa y llanamente después pierden el estatus de ser los equipos que van a sacar un rédito económico por la inversión que hicieron. La inversión se entiende cuando formaste un jugador y que en este caso obviamente termina yéndose y no te deja ningún rédito económico. Claro, pero lamentablemente, dicen los dirigentes hoy día, las agencias están en esa línea. Incluso se da mucho que, uno utilizó la palabra, un dirigente me dijo, la palabra capacitan un poco a sus representados para que se dé eso si es que surge algún interés del extranjero y que sea interesante. Entonces, difícil buscar un mecanismo también que pueda coartar esa posibilidad de que no deje rédito económico más allá de los derechos formativos, que es algo que es inherente y está dentro del reglamento pero muy FIFA. Poco. Pero lo demás... es poco, sí, es poco versus lo que persiguen cuando tienen una venta directa o un porcentaje de venta directa. Sí, yo creo que habría que poner el foco ahí en todo caso en los estímulos, porque lo que Jorge está diciendo es súper importante pensando en el futuro de nuestro fútbol y de la selección, por cierto, de cuál es el estímulo entonces para que un club sea formador y no termine, digamos, externalizando ese servicio, que es lo que muchos clubes han hecho. Y que se hace con la famosa regla. Pero no pasa solamente acá, digamos. Pero eso te iba a preguntar, en Argentina, porque de la cantidad de jugadores si acá que sale un jugador 2 al año, allá salen 10, 15. Pongamos 2 casos de seleccionados, de seleccionados campeones del mundo. Nahuel Molina y McAllister se le fueron a Boca sin dejar un peso. Pasó con el Colo Barco también. Claro, Barco también, pero te pongo 2 casos más emblemáticos. O sea, finalmente McAllister llega a Liverpool y el precio que paga Liverpool al Brighton en ese momento, el Brighton se lo llevó gratis. Sí. Tuvieron que pagarle, obviamente, después hay la indemnización por derecho de formación, que ahí también está compartido con Argentinos Juniors. O sea, hay varios, pero te pongo 2 casos bien emblemáticos, sobre todo con el caso de McAllister, que ¿cuánto le costó a Liverpool? Cerca de 100 millones de euros. Y se fue absolutamente gratis y de un equipo grande, y eso es lo que marca Jorge.
porque en el caso de McAllister el representante es el padre, el que era jugador de Argentinos Juniors y de Boca. Se fue en una pelea con los dirigentes y no... De hecho, claro, de hecho Boca le hizo un reconocimiento después del Mundial a Paredes, le entregó y ni a McAllister ni a Molina, que fueron campeones del mundo, eran jugadores de Boca, pero como se fueron sin dejar un peso, no les entregó ninguna plaqueta ni nada. Por eso digo que no hay una fórmula, digamos, muy exacta para poder encontrar esa solución a estos problemas que se van dando. Jorge Cubillos, un abrazo grande para ti, que tengas linda tarde. Igual ustedes, hasta pronto, que estén muy bien, chao. Hasta pronto.